Continuamos. Continuamos. Música celestial. Gracias a Dios por la música celestial. Quiero dejar solo un poquito. Oramos. Padre eterno, Dios amado, Señor Jehová de los ejércitos, perdónanos nuestros pecados. Si hay presencias malignas aquí o allá donde estoy siendo visto, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus inmundos que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Libertad, Señor, es tu promesa. De manera que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo dice la Biblia que esto acontece? Porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Cuando mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo está libre, disfruta de libertad. Y ahora, Señor, pedimos para disfrutar de esa libertad, con la presencia de tus santos ángeles y de tu Santo Espíritu en este lugar y en los lugares donde estoy siendo visto. Gobierna, Señor, impulsos, emociones, sentimientos, palabras, el léxico, el lenguaje corporal, absolutamente todo, la inflexión de la voz, a través de tu Espíritu Santo, gobernando mis neuronas. Por favor, Padre eterno, dame la humildad y la sencillez de Jesús, pero también su amor, su fuerza, su fortaleza, su poder, para continuar desarrollando este tema. La televisión hipnotiza, parte 3. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, alístate porque Jesús vuelve a la tierra. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Preparación para la crisis final. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Y quiero leer más un texto de la Santa Biblia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bueno, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es un tema extensísimo, muy delicado, pero ya estamos viendo abominaciones por todas partes. La abominación está a la orden del día en todo el mundo. Bueno, y particularmente acerca de esta abominación desoladora, con la ayuda de Dios, y si es la voluntad de Dios, podemos ser mucho más detallados en otra ocasión. Muy bien, continuando con el tema, la televisión hipnotiza. Satanás hipnotiza la mente, controla la mente a través de la televisión. De este mi libro, La verdad desnuda acerca de la televisión, del capítulo 5, el hipnotismo, leo lo siguiente. El hipnotismo, o sea, el control y la manipulación de la mente de casi toda la raza humana, pero no de toda la raza humana, no toda completamente. Estos dos, el hipnotismo y el control y la manipulación de la mente, hechos por el maligno y sus agentes, usando muchos recursos. Hay muchos medios de hipnotizar y hay muchos métodos, pero sobre todo en este momento a nivel mundial, a través de la programación banal de la televisión, porque es a través de este instrumento como Satanás más ha extendido sus tentáculos, y realmente como un pulpo monstruoso está con sus tentáculos reteniendo, entretenida a casi toda la humanidad a través de la televisión, inclusive en hogares muy pobres donde casi no hay nada, pero sí hay un televisor, así sea
de segunda, de tercera, etc. Bueno, ese hipnotismo es muy fácil para Satanás realizarlo. ¿Por qué? Porque casi toda la población del planeta contempla sus programas banales de entretenimiento que él llama como buenos para entretener a todas las familias del mundo, incluyendo a todas las familias cristianas. Es lo que él dice. Y estos programas son creados y diseñados por él mismo. Casi todos los seres humanos contemplan la programación diabólica de la televisión, ignorando que están siendo hipnotizados. A través de las múltiples formas de hipnotizar, o sea, de ejercer dominio sobre las mentes, el diablo corrompió el cristianismo de la mayoría, la enorme mayoría, tristemente tengo que reconocerlo, de los hijos de Dios. Su especialidad es controlar y manipular la mente de los cristianos que se aventuran a ver su programación diabólica televisada. Leo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe de dos maneras: escuchando a espíritus engañadores y escuchando a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Y con este versículo, la mensajera del Señor en el testimonio de Jesús nos dice: vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Actuaba por intermedio de ministros, habla de pastores, que habían rechazado la verdad. Está hablando de la época de 1844 en adelante, particularmente del 22 de octubre de 1844 en adelante, y de qué verdad que ellos rechazaron, muchos de esos pastores adventistas rechazaron, de qué verdad está hablando. Todavía no existía el adventismo del séptimo día como tal, solamente existía la expresión adventistas. Pues una vez que Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, estos adventistas, en su enorme mayoría, se desligaron del movimiento, muchos apostataron. Si Jesús hubiese venido, habría sido demostrado que realmente no estaban preparados para recibir a Jesús. Bueno, por eso enfatizamos: alístate, Jesús está por regresar a la tierra. Y también Satanás aprovechó para controlar la mente de muchos de ellos, y surgieron una serie de movimientos pentecostales, carismáticos, espiritistas, una cantidad de movimientos con una serie de manifestaciones poderosas con los poderes de Satanás, y es acerca de ello que la mensajera del Señor está hablando. Y dice que estos ministros habían cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras estos ministros adventistas predicaban y oraban, algunos de ellos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás, por el de Satanás infundido en esos agentes, en esos ministros, y por intermedio de esos ministros en el pueblo, en la gente. Ahora escucha esto. Mientras hacían tres cosas, presta mucha atención. Mientras hacían tres cosas. Primera, mientras predicaban. Segunda, mientras oraban. Terrible. Tercera, mientras conversaban. Algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente. Se refiere a la revelación que en primer lugar le fue dada a Hiram Edson cuando él estaba atravesando el trigal y el compañero se quedó atrás algunos metros y él continuó caminando. En ese momento Dios le dio una visión, y en esa visión Hiram Edson, él vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. A raíz de esa visión y de mucho estudio y de revelaciones,
de los adventistas que se humillaron y ayunaron y pasaron noches enteras derramando lágrimas y clamando para que Dios les explicase dónde estaba el error en la interpretación de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas si el santuario será purificado. Finalmente, cuando Dios le reveló que era el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, esa era la verdad presente, para ese momento. Y entonces voy a retomar el comienzo de este pedacito, de este párrafo, para que no perdamos el hilo, no perdamos la secuencia de lo que estamos explicando. Mientras estos ministros predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente, la doctrina del santuario, estos se valían del mesmerismo, hipnotismo, para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. O sea, la gente creía que era la influencia del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo, hipnotismo, y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Y eso está en Primeros Escritos, el capítulo La puerta abierta y cerrada. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca del mesmerismo. Ay, Señor, ayúdame, Padre Santo, porque esto es muy duro y es muy fuerte y es muy pesado para mí. Solamente con tu ayuda, Señor, puedo hacer esto. Pues yo estuve investigando acerca de ese mesmerismo, que es la palabra utilizada por el espíritu de profecía, por la mensajera del Señor. Y aquí, con la ayuda de esta investigación, tengo esta información acerca de Franz Anton Mesmer, es un nombre alemán, y vamos a dar información acerca del mesmerismo. La palabra mesmerismo viene del apellido de Franz Anton Mesmer. ¿Y por qué se usaba más la expresión mesmerismo que la expresión hipnotismo? Bueno, vamos a leer. Franz Anton Mesmer nació el 23 de mayo de 1734 en la aldea de Itznang. Bueno, eso es alemán, yo no sé cómo se pronuncia. Cerca de Constancia, ese es fácil de traducir, en Deutschland, bueno, en Alemania, y murió el 5 de marzo de 1815. Teólogo católico, él estudió teología, por cierto, también era formado en filosofía, en derecho y en medicina. Entre otros centros de estudio, cursó estudios en la Universidad de Viena, en Austria. Incursionó también en el estudio del exorcismo, la alquimia y la astrología. Contrajo matrimonio con una rica heredera y, disponiendo de una fortuna colosal, realizó sus experimentos y realizó diversos viajes de una forma muy holgada porque disfrutaba de mucho dinero. Al haberse casado con una heredera que ya había quedado viuda, pero muy rica. El médico Franz Anton Mesmer es el descubridor de lo que él mismo llamó magnetismo animal, lo cual consideró una ciencia. Mesmer desarrolló sus ideas del magnetismo animal a partir de su trabajo inicial expuesto en su tesis doctoral de 1766. Mesmer es conocido por inducir a un estado de trance llamado mesmerismo, como mecanismo de curación de diversas enfermedades. Bueno, por lo que yo he leído hasta ahora, esas enfermedades incluían no solo enfermedades mentales, sino también enfermedades físicas. Él sostenía que existía un poder semejante al magnetismo
el cual ejercía una extraordinaria influencia sobre el cuerpo humano, y a ese magnetismo lo denominó magnetismo animal. ¿Por qué viene la expresión magnetismo? ¿Por qué? Porque Mesmer utilizaba una serie de imanes y otros elementos magnetizados en un extraño ritual de manera muy similar a los rituales del espiritismo moderno, el cual se puso de moda desde 1848. Este magnetismo animal era catalogado por muchos médicos como un remedio misterioso. A medida que la ciencia médica fue evolucionando, Satanás, a través de sus instrumentos, le mudó el nombre a esos experimentos y a esas curas milagrosas, le mudó el nombre de mesmerismo para hipnotismo. Franz Anton Mesmer incursionó en el mundo científico. ¿De qué manera? Mezclando estudios del científico inglés Isaac Newton y del matemático francés René Descartes, entrelazándolos con la vieja astrología del médico y alquimista belga de Bélgica, Van Helmont, no sé cómo se pronuncia, y del astrólogo, médico y alquimista alemán Teofrasto Paracelso. Imagínense nada más las fuentes de su investigación y de sus estudios. En años posteriores se le atribuyó a Franz Anton Mesmer el haber sido el descubridor del mecanismo que dio origen a la psicoterapia. Esto es muy delicado. Esta información esclarece que la psicoterapia no es otra cosa que una forma más un método de inducir a la hipnosis, o sea, es más un método de hipnotizar. En uno de sus viajes, Franz Anton Mesmer conoció al sacerdote católico, probablemente alemán, Johann Joseph Gassner, famoso por sus curas por exorcismo. Él era un exorcista. Bueno, Henry Hellenberger, no sé cómo se pronuncia, Henry Hellenberger, en su libro Discovery of the Unconscious, que traduce Descubrimiento del Inconsciente o de lo Inconsciente, publicado en Nueva York en 1970, bueno, Henry Ellenberger comenta que los métodos usados por el sacerdote exorcista Johann Joseph Gassner han sido vinculados a una forma especial de entrenamiento hipnótico. Johann Joseph Gassner ha sido descrito como el predecesor de la hipnosis moderna. A través de sus descubrimientos por medio de este sacerdote exorcista e hipnotizador católico alemán, probablemente alemán, llamado Johann Joseph Gassner, el doctor Franz Anton Mesmer reconoció que el fluido animal no estaba limitado solamente a la acción de los imanes que él usaba en casi todos sus experimentos y en sus curas milagrosas, sino que ese magnetismo animal, pensó él, también se manifestaba en los organismos vivos, particularmente en el ser humano, en el hombre, con efectos análogos, o sea, efectos similares a los logrados con el imán o con los imanes. Mesmer llegó a creer que algunos seres humanos poseían propiedades semejantes, obviamente eso lo incluía a él, a las propiedades de los imanes, propiedades magnéticas, dice él, y que por lo tanto podían transmitir su propio magnetismo animal a otros objetos y personas. En realidad, lo que Satanás hace en ese caso y en todos los demás, ¿qué es lo que hace Satanás? Seleccionar individuos que tengan el perfil de ser sordos a la voz de la conciencia. Y los manipula para usarlos como si fuesen marionetas, como si fuesen títeres, aplicando a través de ellos sus extraños poderes sobrenaturales para controlar las mentes de otros seres humanos, o sea, para hipnotizar a otros seres humanos. Por medio de la psicoterapia, la cual es más una máscara para el hipnotismo, se continuaron realizando curas milagrosas.
Hoy en día la psicoterapia y el hipnotismo son recomendados y son empleados por profesionales de las varias áreas de la ciencia, de la salud y de la medicina, como instrumentos que supuestamente traen grandes beneficios para curar diversas enfermedades, especialmente mentales y psicológicas, y también muchas enfermedades físicas. En lo que vamos a estudiar y en el capítulo 5 de mi libro, la mensajera del Señor menciona que Satanás, a través del mesmerismo y de las evidencias inevitables de cura en muchos países, incluyendo obviamente Canadá y Estados Unidos, y hoy en día está Colombia y Brasil y bueno, todo el mundo, sedujo, engañó, cautivó a pastores, maestros, profesores, médicos, científicos, psiquiatras, psicólogos y algunas otras tantas personas. Y ellos, muchos de ellos, pasaron a usar esos métodos del doctor Franz Anton Mesmer, o sea, pasaron a usar el mesmerismo. En 1775, el doctor Mesmer publicó su descubrimiento y empleó con éxito su sistema para curar a sus pacientes, éxito dado por Satanás. Su tesis doctoral en medicina fue sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano. ¿Cómo le parece? Astrología, en 1766. Este título revela su vínculo con la astrología. En 1785, recuerde que en 1700, a partir de 1773, a partir del 25 de julio de 1773, cuando la orden de los jesuitas fue suprimida por el Papa Clemente XIV, después en los tiempos subsiguientes, y por cierto, el Papa Clemente XIV pagó con su propia vida por haber hecho eso, por haber suprimido la orden de los jesuitas. Recuerde que en los años subsiguientes, Satanás, a través de la orden de los jesuitas, creó los Illuminati, creó la masonería, el Opus Dei, Caballeros de Malta, Caballeros de Columbus, y así muchos otros. Muchos de ellos tienen sus raíces que vienen desde los templarios. Bueno, alguien me está llamando ahí al celular. Esperemos a que termine. Bueno, ya voy a terminar este segmento y voy a ver quién me está llamando. Bueno, esperemos que no timbre de nuevo. Qué pena, pero es con un celular que estoy filmando. Bueno, y justamente en algo tan delicado que estaba mencionando. La orden de los jesuitas fue suprimida por este papa el 25 de julio de 1773, el papa Clemente XIV. Durante 41 años estuvo suprimida, pero en esos 41 años se volvió mucho más poderosa. Este doctor Mesmer, él tiene, aquí tenemos evidencias de que él y todas estas personas con las cuales estuvo vinculado, para tener todos esos conocimientos y todas esas investigaciones que hizo, llamémoslo así, con los mensajeros de Satanás, en alguna forma fueron influenciados por los que conformaron las sociedades secretas. Bueno, hay algo muy delicado. En 1785, el gobierno francés nombró una comisión de investigación de los experimentos del médico Franz Anton Mesmer. El resultado de esta investigación científica aportó un importante informe que fue desfavorable, no fue favorable, para su teoría del magnetismo animal. Bueno, existe la posibilidad de que el doctor Mesmer nunca haya comprendido que solo fue un títere en las manos de Satanás y que el magnetismo de los imanes no tenía nada que ver con las curas milagrosas que realizaba. Este hecho es tan verídico que hoy en día la inducción al mesmerismo, o sea, al hipnotismo, no requiere del magnetismo de los imanes empleados por el doctor Franz Anton Mesmer.
Eso ya los que son profesionales en el área de la ciencia, de la salud, de la medicina, e inclusive los pastores que realizan hacen esas sesiones de hipnotismo, no necesitan esos imanes. De forma directa, Satanás usa sus poderes sobrenaturales para dominar las mentes de aquellos que renuncian a su voluntad y se niegan a escuchar los dictados de su conciencia, y así se someten a ser hipnotizados. Esos son los dos requisitos que hay que cumplir para poder ser hipnotizado. Negarse a escuchar los dictados de la conciencia, como lo hizo Eva, y también someter su voluntad a Satanás, como lo hizo Eva, el primer ser hipnotizado. Mesmer se retiró a su casa del lago Constanza, donde siguió ejerciendo, su profesión de hipnotizador como médico rural hasta su muerte el 5 de marzo de 1815. Y hay una nota aquí intrigante. Desde 1882, porque resulta que cuando se hizo la explosión del espiritismo a partir de 1848, allá en el hogar de las hermanas Fox, con los golpes misteriosos. Bueno, resulta que a medida que el espiritismo moderno se fue desarrollando, las personas percibieron que el espiritismo y el mesmerismo tenían muchas cosas en común, era demasiado obvio. Entonces dice que desde 1882, el nombre del doctor alemán Franz Anton Mesmer y el hipnotismo al cual él le dio tanto auge, fueron rehabilitados de ese descrédito ocasionado por el espiritismo, por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot en el famoso hospital neurológico La Salpêtrière de Paris. Salpêtrière de París. Bueno, esta es solamente un poco de la mucha información que hay en internet acerca del doctor Franz Anton Mesmer, uno de los precursores junto con aquel sacerdote católico, que fueron dos de los precursores del magnetismo animal, del mesmerismo, el doctor Johann Joseph Gassner y este doctor Franz Anton Mesmer. Pero parece que Mesmer tuvo mucha más influencia, fue escogido y fue preferido por Satanás para que inclusive se utilizase su apellido para darle ese nombre, el mesmerismo, que después pasó a ser el moderno hipnotismo. Bueno, y también lamentablemente la psicoterapia, y hay muchos otros métodos de hipnotismo. Bueno, continuaremos en el próximo segmento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tengo que hacer una oración para despedirme. Señor y Dios, gracias, Señor, por tanta información tan clara, tan sencilla, tan específica, tan directa, que denuncia el mesmerismo como la antigua posesión demoníaca, que ya desmenuzaremos de manera más detallada en los próximos segmentos. Señor, y ten misericordia de todos aquellos que se están sometiendo a ser hipnotizados, no entendiendo que son demonios con sus poderes sobrenaturales los que les realizan esas curas mentales o físicas. Señor, ten misericordia de los profesionales que utilizan esos métodos sin entender que son marionetas, son títeres en las manos de Satanás y de sus demonios. Ayúdame, Señor, a ayudar, y ayúdame, Señor, a conducir a más y más personas, miles si es posible millones, a que escojan el control y el gobierno de su mente y de sus neuronas por el poder del Espíritu Santo. Padre Santo, ayúdanos a cuidar nuestra mente más que nada en el mundo, porque de ella mana la vida únicamente cuando hemos nacido de la vida, cuando Jesús es el que está entronizado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, el cual nos da la verdadera y genuina libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, que Dios te bendiga. Bueno, que Dios te guarde. Más unos segundos de música celestial.